Antes de comenzar quiero pedirte algo. Si te gusta el video dame un like. Si te gusta el contenido del canal suscríbete, así recibirás avisos de futuros videos. Además comparte con amigos, familiares y conocidos para que ellos también disfruten del contenido. Y por último, nada me daría más placer que me dejes tus comentarios. Ahora sí, disfruta del video. En esta sección presentaremos a personajes que se han destacado en sus actividades por sus acciones, proezas, ingenio, aventuras y muchas veces aportes importantes a la humanidad. Son personalidades fascinantes y verdaderamente fuera de lo común. Y hoy presentamos a Louise Eugenie Alexandrine Marie David, más conocida por su seudónimo Alexandra David Neel, que fue sucesiva o simultáneamente orientalista, cantante de ópera, periodista, exploradora, anarquista, espiritualista, budista y escritora franco-belga. Es conocida principalmente por su visita a Lhasa, 1924, capital del Tíbet, ciudad prohibida a los extranjeros. Escribió más de 30 libros acerca de religiones orientales, filosofía y sus viajes. Sus enseñanzas fueron transmitidas por sus principales amigos y discípulos, John Donne y el francés Swami Asuri Kapila, César Della Rosa. Sus obras han sido muy bien documentadas e influyeron en los escritores Jack Kerouac y Allen Ginsberg, así como en el filósofo Alan Watts. Nació en Saint-Mané, Val-de-Marne, Francia. El padre de Alexandra fue profesor y militante republicano a raíz de la Revolución de 1848, amigo del geógrafo anarquista Élisée Reclus, y su madre una mujer católica que quiso para ella una educación religiosa. Alexandra frecuentó durante toda su infancia y su adolescencia a Élisée Reclus. Este la lleva a interesarse por las ideas anarquistas de la época, Max Stirner, Mikhail Bakunin, y por las ideas feministas que le inspiraron la publicación de Pour la 6. Por otra parte, se convirtió en colaboradora libre de La Fronde, periódico feminista administrado cooperativamente por mujeres, creado por Marguerite Durand, y participó en varias reuniones del Consejo Nacional de Mujeres Francesas, aunque rechazó algunas posiciones adoptadas en estas reuniones, por ejemplo, el derecho al voto, prefiriendo la lucha por la emancipación a nivel económico, según ella causa esencial de la desgracia de las mujeres, que no pueden disfrutar de independencia financiera. Por otra parte, Alexandra se alejó de estas amables aves, de precioso plumaje, refiriéndose a las feministas procedentes de la alta sociedad, que olvidaban la lucha económica a la que debían enfrentarse la mayoría de las mujeres. Antes de los 20 años había sido detenida en 2 ocasiones por escapar de casa buscando remedio a la mediocridad de una vida programada hasta el último detalle.
También antes de los 20 años había viajado sola a España en bicicleta sin avisar a nadie. Cruzó la Riviera Francesa y de regreso subió pedaleando el Mont Saint-Michel sin más doping que el entusiasmo. Estudiaba en la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky y conocía Italia y Suiza. A veces lloraba lágrimas amargas, con el profundo sentimiento de que la vida se me escapaba de las manos, que los días de mi juventud se esfumaban, vacíos, sin interés, sin alegría. Entendía que estaba desperdiciando un tiempo que nunca recuperaría, que estaban pasando de largo horas y horas que podían haber sido hermosas. Mis padres, como la mayoría, no podían comprender esto y, aunque no eran peores que otros, lo cierto es que llegaron a hacerme más daño que el más incansable de los enemigos. El 4 de agosto de 1904 se casó en Túnez con Philippe Neel, ingeniero en jefe de los ferrocarriles tunecinos, y de quien era amante desde el 15 de septiembre de 1900. Aunque su vida en común fue a veces tempestuosa, estuvo siempre impregnada de respeto mutuo. El matrimonio se terminó definitivamente el 9 de agosto de 1911 por su marcha para su segundo viaje a la India, de 1911 a 1925. El 9 de agosto de 1911, Alexandra se despidió cariñosamente de su marido, se iba de viaje por 18 meses rumbo a Egipto, Ceilán, India, Nepal y Tíbet. El día de la partida escribió en su diario: "Me quedan dos opciones, marcharme o marchitarme". Tardó 14 años en volver. A esa primera travesía le siguieron varias más, que le dieron forma a 30 libros sobre viajes y las filosofías de Oriente. La rutina matrimonial chocaba contra su espíritu viajero. Había sido cantante de ópera en Túnez y Vietnam hasta retirarse a los 43 años, y por esa misma razón había decidido no tener hijos. Un extraño influjo la había ido impulsando hacia el Oriente desde su temprana juventud y en la adultez ya fue incontrolable. No obstante, después de esta separación ambos esposos entablaron una abundante correspondencia que no acabaría hasta la muerte de Philippe Neel en febrero de 1941. El señor Neel le administraba desde Francia las propiedades familiares para solventar la vida errante, que la iba haciendo cada vez más famosa en su país por los artículos periodísticos que enviaba a diarios y revistas. Desgraciadamente, de esta correspondencia solo se conservan las copias de las cartas escritas por Alexandra. Parece que las escritas por su marido se perdieron debido a las tribulaciones de Alexandra en la Guerra Civil China, a mediados de los años 1940. Se mudó junto al Ganges, en la milenaria ciudad de Benarés, donde cursó un doctorado en filosofía en la escuela de sánscrito. Al estado de Sikkim llegó en una caravana de elefantes, para profundizar sus estudios budistas. Allí conoció al Dalai Lama, quien le sugirió estudiar tibetano. Al año siguiente se instaló en Calcuta, acercándose a congregaciones hinduistas donde se ejercitó con los faquires y aprendió a acostarse en una cama de clavos. Experimentó el misticismo con tanta decisión que participó de rituales de sexo tántrico. El Tíbet la fue llamando y se acercó a sus bordes en el monasterio Lachen, donde el Gomchen, gran ermitaño, le reveló el misterio de la telepatía. Ese místico vivía en una caverna y usaba una corona de 5 lados, un collar con 108 piezas de cráneo humano y una daga mágica. Alexandra era una estudiosa de sumo rigor, se quedó 2 años en el monasterio hasta aprender el idioma tibetano. Como reconocimiento, la iniciaron en la práctica del tummo, una técnica de desplazamiento de energías interiores para generar calor corporal en contextos de extremo frío, que más adelante le salvaría la vida. Al mismo tiempo, David Neel ganaba reconocimiento en los ambientes budistas de Tíbet, India y Nepal. Le asignaron el nombre de Isetome, lámpara de la sabiduría, y su fama le fue abriendo puertas. En India conoció a Purjongden, un monje de 15 años a quien convirtió en una suerte de asistente,
ayudante de traducción, compañero de viaje e hijo adoptivo. Estos dos místicos comenzaron a trepar de a poco los Himalayas y se instalaron 2 años en una cueva a 4.000 metros de altura, donde ella estuvo cerca de morir de frío. Se retiraron allí a ejercitarse de manera radical en la meditación como paso previo a llegar a Lhasa, capital de Tíbet, un lugar donde los occidentales tenían prohibida la entrada. Su entrenamiento para alcanzar la idealizada ciudad implicaba caminar 40 kilómetros diarios vistiendo apenas una túnica de algodón. La pareja de caminantes peregrinos intentó 2 veces entrar al Tíbet rumbo a Lhasa, pero fueron expulsados de la zona por los colonialistas ingleses. En 1916 comenzaron un nuevo viaje pasando por la ciudad india de Sigas, para instalarse en el monasterio Tasilumpo. Allí les permitieron estudiar antiguos escritos budistas y se relacionaron con el Panchen Lama, segunda autoridad espiritual de esa rama del budismo, quien se fascinó por el dominio de la lengua tibetana que tenía la francesa. Ese mismo año entraron al Tíbet por primera vez. Durante la Primera Guerra Mundial, Alexandra y Yongden recorrieron Japón y Corea para cruzar luego toda China y el desierto de Gobi hasta Mongolia. En el monasterio chino-tibetano Kumbum hicieron un retiro espiritual de 3 años. En 1921 retomaron viaje rumbo a la Sagrada Lhasa, una travesía épica por una ruta que nadie había hecho antes para pasar desapercibidos. Tardaron 3 años y la experiencia está relatada en el libro Mi viaje a Lhasa. A sus 57 años, David Neel se lanzó a cruzar pasos de 5.000 metros de altura. En el trayecto debieron desviarse 2 veces al ser descubierta ella como extranjera. En 1923 tuvieron que caminar hasta el norte del desierto de Gobi para reingresar al Tíbet a través de China, recorriendo 8.000 millas a caballo, a pie y en palanquín, al acecho de bandidos, tigres y leopardos de las nieves. En su legendaria crónica la escritora cuenta que en la primera etapa formaron una caravana con un guía serpa, 2 monjas budistas y 7 mulas. Una tarde en la llanura tibetana se toparon con un lungom, un monje en estado de trance tan avanzado que corría durante días a una velocidad asombrosa con largas zancadas sobrenaturales, sin comer ni beber. Fue Alexandra quien lo descubrió con sus binoculares. Pude ver su cara impasible con los ojos abiertos como si mirasen fijamente algo elevado. Avanzaba a grandes saltos. Parecía tener la elasticidad de una bola y rebotaba cada vez que sus pies tocaban la tierra. Sus pasos tenían la regularidad de un péndulo. Yongden advirtió que no lo detuviesen porque si despertara, podría morir. En 1924 disfrazados respectivamente de mendigo y monje y con una mochila lo más discreta posible, Alexandra y el tibetano Yongden parten hacia la ciudad prohibida. Para no traicionar su condición de extranjera, Alexandra, entonces de 56 años, no se atrevió a llevar una cámara o equipo de reconocimiento. Sin embargo, esconde bajo sus harapos una brújula, una pistola y un bolso con el dinero de un posible rescate. Sus intereses ideológicos la atrajeron desde el principio. Por medio de sus viajes famosos y largas estancias en el Tíbet fue adquiriendo gran conocimiento de los lamas budistas. Alexandra llegó a pasar largos años de enseñanza y, su nervio curioso, la motivaba a querer siempre más, elevar su conocimiento, declaró la antropóloga cuando posteriormente se le galardonó con una medalla de oro por la Sociedad de Geografía de París y nombrada Caballero de la Legión de Honor. En 1925 volvió a Francia con su inseparable monje para instalarse en una pequeña casa en los Alpes marselleses a la que llamó Fortaleza de Meditación, hoy un museo, y se enclaustró a escribir. Pero en 1937 sintió que se marchitaba otra vez. A sus 69 años se fue de viaje por casi una década. Ella y Yongde tomaron el tren transmongoliano de Moscú a Pekín con el plan de estudiar taoísmo. Volvieron a cruzar toda China por año y medio en plena guerra sino-japonesa.
Y subieron hasta el pueblo tibetano de Tachienlu para hacer un retiro de 5 años. En 1946 regresa a Francia con ella ascendida al rango de lama tibetana a sus 78 años. Le acompaña su inseparable Yongden, guía, cocinero, guardaespaldas, chofer, secretario, hijo, que muere en 1955. Alexandra le sobrevive 14 años más. En su país fue elevada a la estatura de celebridad y catedrática que daba populares conferencias. Le nacieron también críticos que descreían de sus historias de levitaciones, fantasmas y reencarnaciones. Si algo está claro, es que David Neel fue lo opuesto a la estrella actual de Hollywood que viaja al Tíbet o India a darse un baño rápido y mediático de misticismo. Los siguientes 25 años los pasó escribiendo 30 libros de orientalismo muy bien documentados, a pesar de considerar que no sé absolutamente nada, apenas estoy empezando a aprender. Su obra la muestra como una viajera radical, temeraria y poseída por una curiosidad indomable. Como gran luchadora, emprendió un último viaje a sus 100 años para conocer el Himalaya, donde Alexandra buscaba la iluminación rodeada de muchos peregrinos. Murió el 8 de septiembre de 1969 a los 101 años. Un año antes había renovado el pasaporte. No estaba planeando ningún viaje concreto, pero aclaró, es por las dudas. Anécdotas. La aventura la tenía en los genes. A los 3 años, en un descuido de sus familiares, escapó de casa con destino a un bosque cercano mientras su alma batía con una excitación inexplicable. Al notar su ausencia, su familia armó un revuelo ante la novedad de su ausencia. La empezaron a buscar con angustia por todos lados hasta que finalmente la encontraron. En su defensa y en media lengua pidió que la dejen seguir con su paseo. No cabe duda que la sed de explorar la tenía ya en la sangre. Al fin Lhasa. Alexandra y Yongden entraron a Lhasa en febrero de 1924 ya sin la caravana, camuflados en una multitud que iba a la celebración del Año Nuevo tibetano. Ser descubiertos implicaba riesgo de muerte. Así fue la primera mujer occidental en llegar a Lhasa. Años después dijo que nunca repetiría semejante experiencia. En Lhasa se dedicaron 2 meses a recorrer monasterios sin que nadie la reconociese como extranjera. Asegura haber visto a lamas derretir el hielo con su calor mental y a otros que demostraban con pruebas de reconocimiento de objetos ser la reencarnación de otras personas. Llegó a hablar en tibetano sin siquiera un acento extraño, se pintó la cara y las manos con ceniza de cacao, se agregó una peluca de cola de yaqui y se untó el pelo con tinta china. Ella era una mendiga peregrina y él su hijo. Pero cometió un error delator, iba todas las mañanas al río a higienizarse, algo totalmente fuera de norma. Alguien los denunció al gobernador inglés y cuando se vieron observados, huyeron a tiempo. Quienes sueñan demasiado con París, al llegar a la Torre Eiffel se sienten defraudados porque la ven menos monumental de lo que creían, a esto lo llaman síndrome de París. Pues Alexandra sufrió el síndrome de Lhasa, su monumentalidad la decepcionó, ni siquiera el Palacio Potala le pareció tan especial. Creación de un tulpa. En especial, una práctica, un juego peligroso, algo que no debió conocer nunca. Alexandra se mostró muy interesada por una práctica budista denominada creación de un tulpa. Los lamas budistas le advirtieron que era una enseñanza nada recomendable, pues consiste en la creación de un fantasma generado a través de nuestra mente. Alexandra fue advertida de que estas creaciones podían volverse peligrosas o incontrolables. Demasiado tarde, Alexandra estaba fascinada con la idea e ignoró la advertencia de sus educadores. Bajo la concepción del mundo según los lamas, el universo en el que vivimos es una proyección creada por nosotros mismos, no hay fenómeno que exista si no es concebido por el espíritu humano. Los tulpas son entidades creadas por la mente de los lamas y son generalmente utilizados como esclavos.
Son figuras visibles, tangibles, creadas por la imaginación de los iniciados. Alexandra se alejó del resto de sus compañeros y, una vez aislada de todo, comenzó a concentrarse en dicha práctica. Ella visualizó en su interior lo que quería crear, imaginando un monje de baja estatura y gordo. Quería que fuese alegre y de inocente actitud. Tras una dura sesión, aquella entidad apareció frente a ella. Aquella entidad era algo así como un robot, solo realizaba y respondía a los mandatos de su creadora. Con una sonrisa fija en su rostro, el monje accedía sin rechistar a lo que ella le ordenaba. Lamentablemente, no siempre fue así y aquel tulpa comenzó a realizar actividades que no les había sido encomendadas. Tal era la independencia de aquel fantasma de apariencia corpórea que los demás monjes lo confundían con uno más. Aquella entidad comenzaba a ser un ser con voluntad propia. A medida que iba siendo más independiente, los rasgos físicos que aquel bonachón monje fantasma fueron cambiando. Su afable sonrisa fue cambiada por otra más pícara, su mirada pasó a ser malévola y nada afable para todos los que convivían con aquel extraño ser. La propia Alexandra comenzó a sentir miedo. En su libro publicado, Magia and Misterio Indio el Tíbet, Alexandra David Neel narra los 6 duros meses que duró el invertir aquel proceso, conseguir que su creación se desvaneciera. Aquel monje se había hecho insoportable y Alexandra tardó antes de conseguir invertir aquel proceso. No hay nada extraño en el hecho que pueda haber creado mi propia alucinación. Lo interesante es que en estos casos de materialización, otras personas ven las formas de pensamientos creadas. Los tulpas son la materialización física de nuestros pensamientos y emociones. Cuantos más pensamientos, emociones y creencias se junten, con mayor realidad se mostrará esta materialización. La pérdida del amigo. En una de sus estancias en la India, recibió un telegrama que le notificaba la muerte de su marido. Su marido había mantenido correspondencia con ella de manera muy asidua, puesto que los viajes de ella siempre lo mantenían distanciado. Cuando Alexandra leyó el telegrama, le dijo a los que le rodeaban en ese momento: he perdido un maravilloso marido y a mi mejor amigo. No sabemos si se refería a perderlo porque había muerto o al ser consciente que cuando leía aquello caía en la cuenta de que llevaba 28 años sin acercarse a verle. Frases. Para aquel que sabe mirar y sentir, cada minuto de esta vida libre y vagabunda es una auténtica gloria. La aventura será mi única razón de ser. El camino solo me parece atractivo cuando ignoro a dónde conduce. Que cada cual siga enteramente, siempre y en cualquier parte, el impulso de su naturaleza, ya sea esta limitada o genial. Solo entonces el hombre sabrá lo que es vivir en lugar de despreciar la vida sin haberla vivido jamás. El paradigma de la exploradora. Con una sed insaciable de conocer más y más. Sin duda, fue una vida enteramente dedicada al descubrimiento. Una mujer adelantada a su época por su independencia, decisión y modo de vida que le estaba vedado al resto de las mujeres. Rompedora de récords y de prejuicios de género. La recordaremos atisbando los lejanos picos de las gigantescas montañas de su querido Tíbet. Y les recuerdo que si les gustó el material, den like. Si no lo están, suscríbanse, que así recibirán aviso de cada video nuevo que aparezca. Compartan con amigos, familiares y conocidos para que más personas disfruten este contenido y, por encima de todo, dejen sus comentarios.